Listo, muy buenas noches con todos. Esperando que hayan tenido un excelente día. Dándole la bienvenida al ingeniero Emerson Tarco, que es el que nos va a estar acompañando el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a nosotros a ver lo que es el enllantaje y la alineación y el balanceo de las llantas. Siendo esta la mención, le doy el paso a mi compañero Cristian para que por favor comience con su exposición, ¿sí? Cristian, parece que tienes el micrófono apagado. Ahí está prendido. ¿Me escuchan? Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Muy Listo, buenas entonces noches, don vamos Marcelo, a ¿cómo está? empezar. Primero les voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden avisar si se visualiza? Aún no todavía. Déjame otra vez intentarle. Ahí se visualiza. ¿Me ayudan viendo? Ahí sí ya se puede ver. Sí, 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 sí. No, no, ¿No se puede visualizar? Avisen. ahí sí, sí, De mi parte, sí. De mi parte sí se puede visualizar. ahí sí Listo. ya puede. Entonces, ponemos un poquito las cámaras para ya poder visualizar el video y empezar. Entonces, ya. Primero vamos a hacer un cambio de neumáticos. Los viejos que llegaron de esta Ford 150, esta camioneta del año 2012, podemos observar. Listo. Entonces primero procedemos a sacar los neumáticos, ya nuestro auto, nuestro vehículo, esté sobre el elevador. Entonces sacamos los neumáticos. A ver aquí. Todos visualizan bien lo que es del tambor. Sí, sí. Sí, el disco, sí. A ver, vamos a ver, Kenny. Hablamos de cómo sacar los neumáticos. ¿Cuántos, de cuántos puntos para para sacar el desmontaje del neumático hablamos de aquí? Tenemos uno, dos, tres, 6 cuatro. espárragos están. Listo. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de sacar este neumático? ¿En cruz o en estrella? Este sería en estrella. Exactamente, en estrella. Empezamos de aquí, sacamos del frente y así. Entonces hacemos en estrella. Gracias, Kenny. Listo. Listo, procedemos a sacar. Aquí podemos igual ver que nuestro disco en sí está bueno. Igual todo nuestro conjunto está en buen estado. Listo, entonces procedemos con lo que es el desmontaje del aro, del neumático. Primero, en esta maquinita, vamos a sacar lo que sería el aro para luego dejar solo a la llanta vieja. Como podemos observar aquí, los surcos, los ribs están netamente muy desgastados. Y lo Gastado. único que sostenía el... Sí, disculpa. ¿No decía bien desgastados? Sí, bien desgastado. Entonces solo los tacos de los lados laterales
Es lo que tenía esta llanta. Bueno, todavía diciéndolo así. Entonces, en este caso, la llanta vino después de 4 años de su uso. Cabe recalcar que este no es un estándar de lo que los neumáticos suelen darnos. Algunos duran más, algunos duran menos. En el caso de los taxistas, que utilizan a diario igual los vehículos. Entonces podemos ver aquí con un calibrador pie de rey las medidas, que igual de forma visual podemos ver también que los zipes, para que no pase el agua, están también demasiado desgastados. Entonces este neumático en sí no nos sirve. Entonces procedemos. Aquí encontramos un tipo de palita en el cual vamos a colocar a debajo del aro para poder hacer una fuerza. Entonces generamos esta fuerza, nos ayudamos por la ayuda de una varilla a los lados y hacemos girar. Este mecanismo gira ya que en la parte posterior, en la parte inferior, aquí encontramos un pedal, el cual pisamos y empieza a sacar la llanta. Entonces ponemos la debajo y empieza a girar. Vamos a sacar los neumáticos desgastados. Listo. Entonces con un poquito de ayuda, después sacamos a sacar el neumático. Listo. Ahora vamos a la colocación de estos nuevos neumáticos. Podemos ver que el labrado muy superior al que teníamos. Entonces colocamos de nuevo la palita que tenemos aquí. Y esta vez vamos a aplicar un poco de fuerza en el neumático para colocarlo. Listo. Cristian, es una Entonces llanta nueva, tenemos... un neumático nuevo. Disculpe, ¿Es un neumático nuevo? un neumático nuevo, sí, un neumático nuevo. No sé, creo que tiene un poco de interferencia. ¿O soy yo? ¿Sí me escuchan? Sí. De mi ¿Me podría parte, repetir? no estaba diciendo si era un neumático nuevo. Ah, sí, sí, es neumáticos nuevos. Sí, compañero, es nuevo. Exactamente. Entonces, aplicamos un poquito de fuerza, utilizamos el pedal de acá abajo y procedemos a colocar el nuevo neumático. Igual nos ayudamos de una varilla. Listo. Entonces, ya está colocada esta. La retiramos. Ahora estamos viendo que no haya quedado ningún desperfecto al lado del neumático. Entonces procedemos con el sellado del neumático y el aro. Listo. Para esto de la extracción del aire que suele quedar ahí, y vamos a proceder a introducir nitrógeno. Listo. Entonces procedemos. Entonces esto es un poquito demoroso, pero igual hay que estar ahí. Entonces vemos cómo se va inflando la llanta con el nitrógeno. Perdón, profe, disculpe. Sí, dígame. Lo último mencionó del nitrógeno es para extraer el aire, mencionó, disculpe. No, ya para colocar en la nueva llanta el nitrógeno sería. Entonces, ¿por qué el nitrógeno? Porque este evita el calentamiento de nuestras ruedas al momento de que hacemos fricción, al momento que estamos manejando, al momento que se mueven los neumáticos.
Ya, Entonces, perfecto. este neumático, al llenarlo, vamos a ver que tiene una presión. Vamos a ver. Cristian, Sí, dígame. siempre que ponemos el aire es con nitrógeno, todos los aires que hay en las gasolineras, eso. O, Exactamente, no. En esta llanta, como es un poquito más grande, más pesada, usamos lo que es el nitrógeno en sí, ay, ay, ay. por lo que Pues, se sobrecalienta más y también por lo que es el auto en sí es más pesado. Entonces, por eso usamos Perdón, nitrógeno. compañero. ay, ay, Cristian, gracias. buenas noches, Sí, compañeros. Para aclarar un punto ahí, ¿no? El nitrógeno igual se puede ponerle a vehículos de índole, perdón, livianos, ¿sí? Ah, ya. También podemos agregar el nitrógeno. La ventaja que tenemos al usar nitrógeno es justamente evitar el recalentamiento del neumático. Sí, se lo puede usar en cualquier tipo de vehículo. No hay ningún inconveniente. En cuyo caso es mejor porque justamente el nitrógeno, la temperatura de este aire sí es mucho menor. Entonces, cuando nosotros usemos este tipo de componente como el nitrógeno, el calor que se genera un poco ayudaría en la disipación, ¿sí? Entonces evitamos el recalentamiento. Ujú. Entonces sí se puede usar en cualquier tipo de vehículo. listo. Muchas Sí, gracias, Jordi. Jordi, así, disculpe, Jordi, o sea, si así haya una falla, ya no va a recalentarse el neumático con el de Eh, nitrógeno o, La propiedad del nitrógeno es justamente que para llegar al punto de elevar la temperatura es mucho más bajo que un aire normal, ¿sí? Indistintamente del neumático que tengamos, va a sí, ayudar en fin, en que evitar el recalentamiento, ¿sí? Obviamente que este fin es porque como la rueda, si está en constante fricción con el asfalto, también genera un calor, ¿sí? Una temperatura. Entonces alivia es, esta temperatura. por Asimismo, eso era, correcto, asimismo disipa un poco del sistema de frenado. Ojo, no alivia en su totalidad, pero sí ayuda a evitar el recalentamiento. ¿Sí? O sea, es una ayuda que proporciona tanto a frenos como al neumático en el asfalto. ¿Sí? o sea, en otras palabras, viene a recalentarse menos, un poco menos. Correcto, se Ah, recalienta ya, un poco menos. Ajá. gracias. Listo. Continuamos entonces. Listo. Entonces, después de esto, procedemos a medir lo que sería la presión que debe tener nuestros neumáticos con un manómetro. Esta presión que va a tener cada neumático en unos que otros son diferentes y esta presión que nos va a dar la podemos encontrar en la parte posterior de las puertas, de la puerta del auto. La encontramos en el manual en sí. Eso es para acotar. Y también en la que es la tapa de combustible, también encontramos lo que sería la presión de estos que deben tener estos neumáticos. Cristian, hay un rango, de Claro, acuerdo al hay un rango manual. que nos especifica ahí, No, sí, exactamente. pero me refiero a un rango de pasarse o a ponerle menos o ponerle de más. Porque de menos, bueno, esa es la pregunta que se me vino ahorita. Si le ponemos de más, yo sé que va tal vez a afectar un poco ¿cómo podría decir? En la velocidad. Pero si está de menos, de más, digamos, es más peligroso que esté de menos, creo, no sé. Sí, entonces este rango, el, en algunos casos en el manual mismo nos especifica que si vamos a sobrellevar alguna carga más pesada, podemos aumentar un poco lo que sería la presión. Sí, creo que a eso lleva la pregunta que me decía, pero sí tiene consecuencias igual. El neumático,
Si bien en esta presión ya se mantiene adherente a la carretera, aumentando puede que se deslice un poco más también. ¿Puede explotar también la llanta? Claro, Feo. si tenemos demasiada presión. Entonces, al rato que nosotros vamos a ver esta presión, siempre en la parte de aquí, son igual como a estos, Sí. aberturas. Entonces, siempre hay que tener cuidado al rato de sacar esa presión de aire que tenemos. Usamos guantes y mantenemos tapado con los dedos y soltamos poco a poco. Si soltamos y sabemos que la llanta tiene bastante presión, sí podría explotar ese rato. O rodando, ¿no? Claro, Perdón, Cristian, para sí, complementar la respuesta. Sí, el límite, si estamos por debajo del límite, habíamos visto en clases anteriores, si la presión es menos, lo que va a ocurrir es que el neumático, todo el borde o la cara que se asienta contra el asfalto no va a sentar completo. Sí, digamos que este es el neumático inflado de manera adecuada. Si está con menos aire, va a hacer esto y solo los lados son los que van a netamente rozar o realizar la fricción con el asfalto, ¿sí? Por lo contrario, si nosotros inflamos de más, sí se va a hacer una especie de barriga abajo, ¿sí? Una especie de lóbulo, ¿sí? Entonces va Ah, solamente a topar la parte del medio, ¿sí? del medio. Entonces ahí Ah, podemos perder la adherencia, ¿sí? Un poco para complementar la pregunta. ah, gracias, Jordi. Ok. Continúa, Cristian. listo, entonces continuemos. Procedemos a medir con nuestro manómetro. Sí, muchas gracias, Jordi. Entonces vemos que nos va a dar 42 PSI. Aquí podemos ver el rango. 45 PSI subió. Y esta medida también la podemos encontrar en bares, transformando. Entonces en bares nos daría que está más o menos a 3,10 bares. Podemos visualizar y empieza otra vez a bajar. 3. Entonces la medida en la que debe estar este neumático en sí es en 45 PSI. Cristian, estoy oyendo 3 bares, 3,10 bares. 3,10 bares exactamente es lo que da. O sea, al decir bares, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perdón, disculpe. Disculpe, sí, dígame, está en medio entrecortado. Al estar diciendo bares, ¿a qué nos referimos? Bares es otra medida con la que podemos conocer al PCI transformando de medida. Ah, ya, Como transformábamos de medida así de milímetros a centímetros, podemos transformar de PCI a bares. ya. Gracias. Claro, es una medida igual, solo para estar más seguros, porque en O algunos sea, manómetros en también vez, podemos medir en bares. en vez de bares, ¿qué podemos decir entonces? En vez de bares, en este caso estamos midiendo y nos muestra que está 45 PSI, bueno, 42 otra vez bajó. PSI. Entonces aquí está. Claro, PSI. En este caso en el manómetro está en PSI, pero si hablamos de otros manómetros también podemos encontrar que esta lectura va a estar en bares. Entonces toca tener también en cuenta eso. Entonces aquí está. O sea, estamos hablando de milímetros cúbicos. ¿Sería o no? En sí, un bar es un newton metro. Ah, ya, No sé si estoy seguro, si alguno de mis compañeros igual quiere decir algo. Perdón, profe, disculpe. Sí, dígame, Ken. También podría hacer una ligera explicación, sería
Los PCIs técnicamente se denomina así, ¿no? Pero en sí es, digamos, para resumirlo, es la presión que se acumula dentro del neumático. Entonces, Claro. eso mide, los PCIs miden la presión. Si es que está más presión, obviamente mayor PCI. Si está menos presión, menos PCI, que es la medida. Sí, sí, exactamente. Lo que yo digo es que en cambio VAR es otra es la misma, es otra forma de decir la misma medida. Solo es una transformación en sí de lo que serían los PCIs. Sí, perdón, Cristian. Eh, Justamente para complementar lo que nos dice Kenning, ¿no? Las medidas que estamos viendo son medidas netamente de presión. Si la presión se mide fuerza sobre el área que se aplica. Sí, más o menos para que tengamos una idea. Es una fuerza sobre un área que aplicamos. ¿Sí? Y obviamente que interviene los índices, ¿sí? El área obviamente va a estar al cuadrado. Si pongamos un ejemplo, si nosotros aplicamos un newton de fuerza, ¿sí? Una fuerza de 1000 kilogramos, digamos, ese peso que tenemos, por el área que tenemos debajo, en la superficie. Si digamos que el área es un cuadrado de 2 por 2, tendríamos 4 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, más o menos desde esa comparación que se la realiza de acuerdo a todo el área, ¿sí? Y por la fuerza que se aplica o el volumen que contiene. El PSI es igual a libras fuerza sobre pulgada al cuadrado, para que más o menos tengamos una idea. El PSI es de esa referencia. Si yo digo 45 PSIs, son 45 libras de fuerza que estoy aplicando sobre pulgada al cuadrado. ¿Sí? Es lo que se encuentra, la presión que se encuentra dentro del neumático. ¿Sí? Ahora sí, transformo a bares. ¿Sí? El bar, si hablamos de 3.10, como lo dijo mi compañero, newtons, ¿sí? Perdón, bares, ¿sí? Esta medida se puede transformar o es equivalente a un decanewton, ¿sí? Sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces tendría que es 3.1 decanewtons, ¿sí? Es la fuerza que yo aplico, es una medida de fuerza este tema del newton, sobre el área que estaría en cambio en centímetros cuadrados, ¿sí? Luego de ello también tenemos kilogramos fuerza y otras medidas, ¿sí? Pero un poco para aclarar, PSI y bar son medidas de presión, ¿sí? Ahí podemos ver al final en el reloj, ¿sí? Fijémonos un poco en la imagen, nos dice que un bar es igual a 100 kilopascales, ¿sí? Entonces también nos da eh, una equivalencia si nosotros debemos transformar en kilopascales. ¿Por qué tenemos bares, PSI y kilopascal? Sí, son medidas internacionales de presión que se manejan. Aquí en Ecuador nos manejamos más con bares y PCIs, sí, pero ya en otros países vamos a encontrar no estas medidas, sino más bien en pascales, ¿sí? Entonces son medidas internacionales y que se manejan en cuanto al tema de presiones, sí. Entonces por eso es que nosotros hacemos estas equivalencias para que más o menos tengan una noción de ello. Sí, no sé si ahí quedó un poco más claro la respuesta. Sí, muchas gracias, Jordi. O sea, la respuesta que quería escuchar era que estas medidas equivalen a libras, como ya como decíamos, o ya dijo Jordi también, viene a equivaler a libras, ¿no? Claro, el PSI es una libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Sí, eso lo podrían Exactamente. anotar. Bueno, el PSI es equivalente a una libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. ¿Sí? El bar, en cambio, es equivalente a un decanewton, ¿sí? O 10 newton sobre centímetro al cuadrado. Esas son las equivalencias que se manejan. Gracias. Sí. Gracias, Cristian. Por favor, continúa. Ya, entonces hay que tener en cuenta que estas medidas suelen variar, entonces podemos hacer una revisión periódica de la presión de los neumáticos que tiene nuestro auto, nuestro vehículo, cada 15 días. Esto para verificar si no hay alguna fuga o hay algún problema con nuestro neumático en sí. Igual estas medidas siempre tenemos que hacerlas cuando nuestros neumáticos están fríos, porque si los encontramos a estos neumáticos en caliente, suele sobrepasar la medida que te debe de dar en el manómetro.
Entonces, siempre debemos hacer esta inspección de cada 15 días, pero con los neumáticos en frío. Si no, nos va a dar una medición errónea y vamos a tomar a mal la inspección que le estamos haciendo a los neumáticos. Listo, entonces para seguir, entonces vamos a hablar del balanceo de los neumáticos. Entonces para esta parte va a hablar un poquito Jairo para continuar con la exposición. Le doy el paso. Sí. Perdón que haga un breve intervención, sí. Hasta ahora estamos viendo, sí, este video es justamente, faltó mencionar esta parte, es del enllantaje, balanceo y alineación de un vehículo Ford F-150. Si vamos a ver estos tres puntos, ya vimos cómo se extrajeron las llantas, se colocaron nuevos neumáticos, obviamente porque los neumáticos que tenía ya no sirven, ¿sí? Se realizó el enllantaje y se comprobó la presión adecuada previo a realizar el balanceo, ¿sí? Entonces, un poco para resumir lo que habló nuestro compañero, ¿sí? De aquí en adelante ya vamos a hablar del balanceo y alineación. Entonces, le doy paso a Jairo para que continuemos. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día y bueno, me confirman también que se escucha bien el audio porque a veces debemos tener problemas con el audio. Sí, se escucha. Muchas gracias, compañeros. El día de ayer ya habíamos entrado un poquito a lo que es el tema de enllantaje, lo que es un poquito de alineación y también lo que es un poco de balanceo teóricamente. Ahora ya podemos verificar por medio de un video práctico cómo se lleva a cabo este proceso. En este momento nosotros vamos a ver, permítanme compartir la pantalla y vamos a ver lo que es el balanceo de los neumáticos. Como podemos observar aquí, en nuestro video de práctica, una vez una vez hecho el enllantaje, vamos a proceder a hacer lo que es el balanceo. Estamos en nuestra misma camioneta y aquí podemos observar ya la máquina balanceadora y a nuestro neumático ya con la presión adecuada que lo habíamos visto. Estábamos ya en la medida de 45 psi y vamos a usar la parte de un elevador. Este es un elevador de neumáticos para no aplicar fuerza que por medidas de seguridad y obvias razones nos puede causar una lesión en nuestra espalda o en otra parte de nuestro cuerpo. Sí, es importante para hacer toda esta práctica igual el uso del EPP y estar distribuido bien y correctamente en nuestros espacios de trabajo. Podemos observar y elevamos la parte del neumático y la vamos a asegurar. La máquina nos da o nos brinda un tornillo de ajuste para poder ingresar el neumático. Sí, aquí por lo general algunos de los diseños de los aros viene con una tapita así para que no se vea el hueco del medio del aro. Eso nosotros debemos retirarlo, solamente es con una vincha o un soporte nada más. Lo retiramos, ingresamos la llanta en esta parte de aquí, en el tubo. Le subimos la llanta y vamos a ver, ¿sí? Para no hacer una sobrefuerza, elevamos hasta el punto que quede centrado con el tubo y procedemos a hacer la rosca. Esta parte de aquí viene en diferente medida, ¿no? Viene por el diámetro de la circunferencia interna del aro. En este caso, como es una llanta grande, el diámetro es más grande, o si no podemos usar la pequeña, pero siempre ajustándole, ¿sí? Vamos a usar también lo que es la vincha para tener la seguridad completa de que nuestro neumático ya está ajustado, ¿sí? Ahí podemos ver, está completamente ajustado nuestro neumático. Hacer ahorita es proceder a tomar los datos y la máquina nos pide. Sí, los parámetros que nos pide va a ser siempre el diámetro de la llanta, el ancho de la llanta y el número de ring que nosotros tenemos en la llanta. Sí, aquí podemos ver, sí, en la parte superior de aquí nos dan unos pequeños numeritos
en donde nos indica el ancho de nuestra llanta. Si al momento que nosotros vemos el valor, aquí nos señala el valor del ancho, lo vamos a digitar directamente en nuestra máquina o en nuestro software. Ahí podemos ver, nuestro compañero está ingresando los datos del ancho. Aquí se puede apreciar mejor, si ven, tenemos la medida para poder ingresar los valores en nuestra máquina balanceadora. Una vez que nosotros usamos el ancho, también nos pide lo que es el radio y en algunas ocasiones el material que está compuesto el aro. Le ponemos start y lo que empieza a hacer es esto, a dar vueltas nuestro neumático. ¿Sí? Podemos observar y ahí está generándose los datos prácticamente en nuestro software. Esto demora exactamente entre 20 a 30 segundos dependiendo la máquina, y al momento que para, esperemos el proceso completo. Sí, ahí podemos ver que el neumático se detiene. En la máquina anterior del día de ayer vimos que tenía una tapita como seguridad. Sí, esta no tiene la tapita, entonces ya eso va claramente, es por el diseño de la máquina. La tapa es como seguridad. Al momento que nosotros bajamos la tapa empieza a moverse la rueda. Observamos los datos que tenemos. Permítame poner pausa aquí y podemos ver que en esta parte sale 78. Y en la parte 78 es la parte de acá, ¿no? Y vamos a observar en la parte interna que nos pide 107. Sí, ese es el desfase que tenemos de peso en nuestro vehículo, en nuestro neumático, perdón. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es a ver en dónde está nuestro desfase. ¿Sí? Empezamos a mover nuestro neumático y tenemos una barra aquí, una barra de LEDs, si podemos observar, que cuando está apagado significa que no es ahí donde nosotros debemos poner el peso. Debe estar completamente lleno y vamos a tomar de referencia un punto aquí que tenemos en la máquina. Como podemos ver, nuestro compañero le puso una pequeña pesa. Tenemos pesas de diferentes medidas. Sí, aquí están. Vienen de 10, de 20, de 5, de 50. Entonces, como nos pidió 107, mi compañero espero que le haya puesto una de 105, me parece que viene en numeración, en el punto que nos dijo la máquina. ¿Sí? Una vez puesta la pesa, lo que hacemos es dar otra vez arranque a esta parte de rotación del neumático y vamos a observar que ya bajó de 107, nos pide ahora 65, entonces nos sigue indicando que falta todavía peso. Sí, al principio nosotros vimos que faltaba 107, ahora necesitamos, mira, aquí justamente se prendió el foquito donde nos dice que ahí es donde necesitamos el peso, ahí. Entonces nosotros tomamos como referencia un punto en la máquina y ponemos la pesa similar o igual. Sí, nuestro compañero está viendo, está utilizando el equipo adecuado, el que es para poner y para sacar las pesas. Y una vez que está colocada la pesa, pues la volvemos a dar rotación. Sí, podemos observar. No es complicado el proceso, es muy simple. Ahí lo podemos observar. Aquí están las diferentes copas, igual que se les había dicho, para los diámetros internos de los radios, de los aros, perdón. También tenemos un pedal
para detener nuestro neumático. Y podemos observar que otra vez bajó el peso que nos falta. De 107 ya solamente estamos necesitando lo que son 10. Entonces vemos el punto donde necesitamos y le ponemos, lo colocamos nuestra pesa, que 10 exactos sí hay. ¿Sí? Podemos observar cómo está compuesto nuestro software, las teclas que nosotros tenemos, y es importante nosotros en la parte del balanceo, obviamente por el cuidado de nuestros componentes internos, ya sea de neumáticos, dirección o suspensión, como lo hemos venido viendo, los síntomas que tenemos y las causas que nos pueden producir, ¿sí? Nos ayuda muchísimo también para, es necesario, es estrictamente necesario que cuando nosotros cambiamos de llantas nuevas, hacer el balanceo. Como recordamos, de esta Ford vino con unas llantas ya prácticamente obsoletas, y al momento de poner las llantas nuevas nos pide bastante peso. Como dato, el llantas para reencauchar se puede hacer a partir del REN 14, ¿sí? Ahí el reencauche, pero a partir del REN 14 y empezando desde furgonetas. Ya para carros eh, de carga pesada. Sí, podemos ver otro parámetro. Un parámetro medio que nos está pidiendo. Y al momento que nosotros realicemos el balanceo completo de nuestro neumático, nos va a salir all o 00, dependiendo ya la parte de cómo esté compuesta nuestro neumático. ¿Sí? Eso es lo que eso se denomina como el balanceo de nuestro neumático. Vamos poniendo las pesas en los lugares que nosotros vamos observando que lo necesita. Y una vez que nuestro neumático esté balanceado, vamos a proceder a nuestro siguiente proceso, que será explicado por nuestro compañero. Sí, hasta el momento, si es que no hay alguna pregunta, para poder dar continuidad a nuestro video. Profe, Sí, esta medida se hace para cualquier llanta. no le puedo escuchar bien la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Digo que si la medida es para cualquier llanta. Sí, la medida. No logro escuchar bien. Perdón, nos dice si es que la medida esa es para cualquier neumático, cualquier llanta. ¿Qué medida nos referimos? Las medidas que están en el panel. No, las medidas ya es independientemente de cada neumático. En algún neumático, como en la primera rotación que le damos al neumático, nos puede salir 5 o 10 de peso. Sí, eso ya va netamente a la composición de cada neumático y la fabricación. En este caso nos pidió un valor elevado de 107, pero en casos particulares nos puede dar 5 o incluso que ya esté en 0. Kenny también me parece que tiene una pregunta. Sí, Jairo, por favor, repíteles cuando ya llegamos al final, qué medidas debemos comprobar para que el neumático esté balanceado. Ya. Kenny me parece que tenía alguna pregunta. Sí, una ligera pregunta. En el caso de la alineación, mencionábamos que antiguamente se utilizaba la piola, ¿no? Para poner en las cuatro ruedas y ir alineando con los terminales. Y el balanceo anteriormente, antes de que existan estas máquinas, ¿cómo se lo realizaba? Disculpe, profe. Perdón, voy a intervenir, sí.
Antes el balanceo se lo podía realizar, o sea, no era una máquina como tal, más bien era un eje, ¿sí? Donde se colocaba el neumático, pero se realizaba esto de manera estática, ¿sí? Ya no teníamos esto, a ver, pongamos un ejemplo, ¿sí? Digamos que tenemos una rueda de bicicleta, ¿sí? Solo la levantamos, ¿sí? Hacemos lo mismo en el vehículo, es solo un ejemplo. Cuando nosotros giramos la rueda, ¿sí? Por ende, donde esté mayor peso va a quedar hacia abajo, ¿sí? Esto por el principio de gravedad, es lo que usaban antes, ¿sí? Giraban las ruedas, puede ser en el mismo eje o como te digo, desmontando el neumático y poniéndolo en otro eje, ¿sí? Se lo giraba, ¿sí? De manera manual, giraban, y por el peso, si donde esté la mayor cantidad de peso va a quedar siempre hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que hacían es ir colocando pequeñas pesas en la parte superior, ¿sí? Y corregían este tema del balanceo. De esa manera lo hacían antes. De ahí vino la evolución de otras máquinas manuales igual hasta la evolución que tenemos ahora de estas máquinas computarizadas. Muchas gracias, profe. Ok. Compañero, Claro, no Marcelo, dígame. también a lo que se refería cuando dijo que había las pesas de 5, de 10, de 20, y dijo casi al último de 110 también viene. Parece que le entendí eso que No, venía, eh, ¿no? sí vienen hasta de 50. La proporción es en gramos, por cierto. Sí, estamos hablando de 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos, Ah, 20 gramos. Lo que nosotros realizamos es, por ejemplo, ¿no? Hasta de 50 he visto, no he visto más allá de eso en cuanto a las pesas internas, ¿sí? En cuanto a las pesas ah, externas, estas sí tienen más capacidad, ya irían desde más de 50. Sí tenemos distintos tipos de pesas tanto para adentro, que es como con una pega, ¿sí? O más bien con un tema de una cinta doble faz, sí que va a permitir la pega de la pesa en el lado interno del aro, ¿sí? En el lado externo, ¿sí? Ahí vamos a colocar unas pesas que se engranan, como vimos en el video, ¿sí? En el filo del aro, ¿sí? Estas sí pueden llegar de 50, 60, ¿sí? Y más gramos, ¿sí? También tenemos pesas en onzas, ¿sí? Por ejemplo, si yo requiero más de 30 gramos, ¿sí? Ya la asignación la haría por onzas. Tenemos pesas de 1, 2, 3, hasta 5 onzas, ¿sí? Una onza equivale más o menos a 30 gramos, ¿sí? Si no me equivoco. Más o menos 30 gramos, 28 punto algo es, sí. Entonces, más o menos como una equivalencia es de 30 gramos. Entonces, utilizaría simplemente una pesa de 3 onzas, ¿sí? Entonces, podría ser de esa manera también. Ajá. gracias. Esas dos medidas tenemos, gramos y onzas. Gracias. Ok, continuemos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, creo que continuamos con Giovanni, me parece que continúa. Ok, continuemos, compañeros. Como ya no tenemos son preguntas, vamos Giovanni, tenemos un inconveniente en el audio. No sé si puedes mejorar el audio. Si No, no no se se te escucha escucha, muy bien. ahí. Se escucha Sí, ahí bajo, mejoró. compañero. ahí mejoró, sí. Ahí mejoró. Sí, Sí, ahí sí. Ya. A ver, bien, como justo lo comentaba mi compañero, sí, nosotros vamos a tener lo que son eh, pesas de diferente denominación, medida. y esto va a hacer que nosotros tengamos mayor facilidad en el momento que nosotros realicemos balancear llantas que necesitan una mayor corrección, ¿sí? Bien, en este momento estamos, como ya lo habíamos visto, estamos realizando un balanceamiento de lo que es una Ford F-150 4x2, ¿sí? Bien, tenemos como problemas que nos presentaba esta Ford, es que se encontraba desbalanceada, el desbalanceamiento que existía era bastante grande, como mi compañero lo mencionó, era de 112, ¿sí? O 102 si no me equivoco. En
en ese caso nosotros vamos a tener que realizar varias pruebas, se podría decir, ¿sí? Vamos a tener que realizar el mismo procedimiento repetidas veces hasta que nosotros tengamos esto. En la parte interna de lo que es el neumático, ¿sí? En esta llanta ya tenemos lo que es un balanceo que es igual a 0. ¿Esto qué quiere decirnos? Que la llanta se encuentra balanceada correctamente en la parte interna, ¿sí? Ahora tenemos lo que es un desbalanceo en la parte externa de lo que es de 37, ¿sí? Esto nos vamos a tener que realizar o enfocarnos en este caso en la parte externa de lo que es el neumático para que nosotros podamos realizar correctamente lo que es el balanceo, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos que tomar en cuenta en el momento que vamos a realizar un balanceado, el balanceo de las llantas, sí, que el aro no tenga ningún golpe o que el aro esté torcido o deformado, ya sea porque nos golpeamos o caemos en algún bache o nos golpeamos contra, en muchos de los casos se golpean contra lo que es los filos de las veredas o contra alguna roca. Sí, esto es lo que nos produce en el aro, son deformaciones y estas deformaciones son las que a medida que va a circular el carro a altas velocidades, va a generar lo que es una vibración, porque tenemos un desbalanceo muy grande, ¿sí? Este desbalanceo sí se recomienda realizarlo lo que es cada 10.000 kilómetros, ¿sí? Para que no tengamos este tipo de inconvenientes, ¿sí? Nosotros vamos a poder detectar fallas en lo que es el de que necesitamos un balanceo. Cuando nosotros vamos a altas velocidades y el carro tienda a vibrar, ¿sí? Vamos a tener en el volante unas ligeras vibraciones, ¿sí? Eso nos indica también como punto que vamos a tener que balancear el vehículo, los neumáticos del vehículo, ¿sí? Bien, estas vibraciones nos pueden generar daños en la suspensión o en la dirección, ya sea en los bujes, en las rótulas o en los terminales de dirección, ¿sí? Por eso es recomendable realizar el balanceo. Bien, como podemos ver en la imagen justo ahorita, tenemos las pesas, ¿sí? Que mi compañero Jordi los mencionaba, que son con cinta doble faz, podríamos decirlo así. Esta cinta doble faz está pegada lo que es a las pesas de diferentes denominaciones, en este caso son en gramos, ¿sí? Tenemos de 5 gramos en adelante, ¿sí? Y nosotros tenemos que jugar lo que es podría decir con el balanceo que necesitamos, con el número de peso que necesitamos para que tengamos un balanceo correcto. Sí, bien. Este caso tenemos que son estas pesas pueden ser de lo que son de hierro, en el caso de o pueden ser de plomo, ¿sí? Bien, déjenme un segundo. A ver, bien, nosotros vamos a despegar lo que es la cinta doble faz, ¿sí? Podríamos decirlo así, y pegarlas en el aro de esta manera, ¿sí? Nosotros, ¿por qué utilizamos en este caso lo que son estas pesas que tienen cinta doble faz? ¿Sí? En la mayoría, en la actualidad, los aros que tenemos son de aleaciones de aluminio, ¿sí? Y nosotros, estos tienden a generarse, por decir, un desgaste con mucho mayor facilidad en comparación a lo que son los aros de metal, ¿sí? Y se recomienda agregar lo que son estas pesas, ¿sí? Para nosotros no generar daños en lo que es el aro, para que no tengamos raspones, se podría decir así, para que tenga una mayor estética también lo que es el aro, además de tener un correcto funcionamiento, ¿sí? No sé si podemos apreciar en la parte izquierda
inferior, ¿sí? Aquí tenemos estas pesas que por el contrario son puestas con una vincha, se podría decir así. Esta vincha lo que hace es presionar contra el contorno, contra el filo del aro, ¿sí? Para que, y cumplen la misma función que las pesas que nosotros podemos encontrar en la parte derecha, ¿sí? Bien. Bien, ahora que nosotros agregamos lo que es el peso que nosotros necesitábamos, volvemos a realizar lo que es el balanceo hasta nosotros poder encontrar que en las llantas nos aparece 0, 0 en los dos lados, ¿sí? Aquí podemos ver lo que son las pesas con pega, se podría decir doble faz, ¿sí? Para que tengamos una mayor facilidad en el momento de instalarlo. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a tener lo que son indicadores en el cual vamos a colocar las pesas. Estos indicadores, como mi compañero lo supo manifestar, nos da o suele sonar en algunas máquinas, depende de la balanceadora, suele sonar o suele generar un pitido, una alerta, para que nosotros nos demos cuenta en qué parte vamos a necesitar lo que es colocar la pesa, ¿sí? Bien, en este caso podemos ver aquí, este va a ser los indicadores, ¿sí? Más o menos van a ser de esta manera, y cuando nosotros tengamos lo que es en la parte, en este caso en esta máquina tenemos que nos va a indicar en la parte inferior y en la parte posterior en la parte superior y en la parte inferior del neumático para saber en qué lugar vamos a nosotros colocar las pesas. ¿Sí? Bien, esto en algunas máquinas también nos genera un pitido. Bien, aquí como podemos ver, tenemos en la parte externa de la llanta, tenemos que colocar una pesa más o menos de 44 en la parte inferior, ¿sí? Tomando en cuenta que algunas máquinas, por ejemplo, toman lo que es el eje, ¿sí? Este eje donde se coloca el neumático, como punto, ¿sí? De referencia, podríamos decir, aquí en este eje tenemos lo que son unos elementos como sensores que nos indican en qué parte nosotros tenemos que colocar las pesas, ¿sí? En este caso se podría decir que vienen más o menos a esta altura, así como en este punto, como podemos visualizar, y de esta manera lo que nos ayuda es a tener una mayor precisión en el momento que nosotros realicemos lo que es el balanceo de los neumáticos. Digamos, aquí el colega está colocando lo que es la pesa, ¿sí? En algunos de los casos va a ser necesario sacar la pesa para poder volverla a colocar con con un peso mayor, ¿sí? Podemos realizar lo que es el balanceo las veces que sean necesarias hasta que nosotros tengamos puntos 0 y 0 en el lado interno y externo del neumático. Bien, también en este tipo de máquina se utiliza lo que es este martillo, ¿sí? Este es un martillo de balanceo, es un martillo para pesas de máquinas balanceadoras, ¿sí? Se lo conoce generalmente de esa forma, que es un martillo que consta que en la parte trasera y en la parte posterior, ¿sí? Tenemos lo que es una pinza, podríamos denominarlo así, y en la parte delantera tiene lo que es el martillo, ¿sí? La parte que va a realizar golpes para colocar la pesa. Bien, de esta manera nosotros tenemos que seguir realizando lo que es el balanceo hasta que tengamos punto 0, 0. Bien, una vez que nosotros tengamos lista lo que es el balanceo de nuestro neumático, ¿sí? Nosotros vamos a sacar, por ejemplo, este neumático y lo tenemos que realizar en el mismo procedimiento
en los 4 neumáticos, ¿sí? Para que nosotros tengamos un correcto funcionamiento de este sistema. En este caso podemos ver esta máquina balanceadora, ¿sí? Bien, como podemos ver, aquí retiramos los neumáticos, ¿sí? Y lo que nos ayuda esto es para que tengamos un correcto funcionamiento y realizamos el mismo procedimiento con todos los neumáticos. ¿Sí? Como mi compañero ya lo había mencionado, la forma en la que en esta balanceadora se coloca lo que es el neumático para que tengamos una mayor facilidad. Esto depende de las máquinas, ¿sí? De la máquina balanceadora que nosotros tengamos, los modelos. Existen en el mercado diversa cantidad de modelos, sí, con diversas funciones, pero todos cumplen la finalidad que es balancear las llantas. Bien. Si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Una pregunta, por favor, Giovanni. Dígame, estimado. Giovanni, ¿hay se puede dar el caso de que le diga, esta llanta ya no se le puede balancear? Porque cuando a veces he visto que le dicen, o tiene que cambiar el aro porque el aro está demasiado mal, o hay que enderezar el aro, no sé. Pues sí, existe la posibilidad, ¿sí? Es que nosotros no necesariamente tengamos que reemplazar el aro, sí, pero en algunos casos se les manda a arreglar lo que son los aros, más en lo que son de metal, sí, en los aros de metal tienden a deformarse igual que estos aros, con lo que nosotros golpeamos, por ejemplo, baches y eso, y se les manda a rectificar, podríamos decir así, a corregir las hendiduras o las deformaciones que nosotros tenemos. Pero sí existe el caso en que, por ejemplo, tengamos que nosotros cambiar de aros para que nosotros tengamos un correcto funcionamiento, un correcto balanceo, porque va a haber, por ejemplo, que el aro esté demasiado torcido, no va a poderse, nosotros vamos a balancearlo, no va a durar nada, por lo que el aro ya está tiene una deformidad demasiada excesiva y no va a cumplir la función, va a seguir vibrando lo que es el volante y lo recomendable sería cambiar de neumático. Ya, De aro. neumático y de aro. Sí, aro. Sí, exacto. Por ejemplo, cuando nosotros en este caso teníamos desgaste irregular en lo que es la superficie de contacto de la llanta, teníamos lo que es un desgaste irregular, ¿sí? Producido ya sea por el camber, ¿sí? Y lo que se recomienda es que nosotros, por ejemplo, hacemos revisar lo que son los aros, sí, con los nuevos neumáticos y por lo general los técnicos mismos nos informan que sería recomendable cambiar el aro o mandarlo a reparar en alguno de los casos. Pero Gracias. sí. ¿No? Vamos. No, hay alguna falla ahí. No Sí, sé. al parecer, Giovanni, no te escuchamos bien, se escucha entrecortado. Un poco complementemos la pregunta, ¿sí? Si bien cuando el aro ya está demasiado con averías, ¿sí? Por golpes o cualquier otra índole, necesariamente debemos cambiar ese aro. ¿Sí? Lo que se sugiere si este daño, por ejemplo, digamos en uno de los casos, vamos a balancear, ya no se logra balancear después de haber hecho varias pruebas, ¿sí?
pero el golpe es mínimo. Lo que podemos hacer es darle un tiempo más de vida útil al aro usándole en la parte posterior del vehículo. ¿Sí? Al usarla en la parte posterior, como no tenemos dirección, ¿sí? No vamos a sentir esta vibración. ¿Sí? Muchas personas incluso no balancean los neumáticos posteriores. ¿Sí? Es por este tema que al estar unido a un solo eje, ¿sí? Se lo puede usar ya que la vibración sería absorbida por el eje. ¿Sí? Comprendemos que el diferencial, ¿sí? El diferencial va a funcionar justamente de esta manera, ¿no? Tenemos los dos neumáticos y si nosotros giramos o vamos, el diferencial funciona. Entonces proporciona tracción al un lado como al otro lado. Entonces va a producir este tipo de absorción y podemos usarlo en la parte posterior. Ojo, siempre y cuando el índice de balanceo no exceda de unos 30 gramos o unos 20 gramos. Sí, más o menos para que tengamos un idea. Gracias. Ah, listo. Continuemos, compañeros. No sé si Giovanni creo que ya concluyó la intervención de él. Entonces o no sé si faltó algo. No, sí, compañero. Con esto queda incluido si no tienen ninguna duda o inquietud adicional. Ok. Listo. Entonces, Jimmy, por favor. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Jordi. Entonces, en este momento, ¿me confirman si es que ya se puede ver la pantalla, por favor? Sí, Jimmy, sí se ve. Listo. Entonces, una vez hablado de la alineación y el balanceo de las llantas, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el asunto del montaje. No es más ciencia muy complicada, ¿no? Al contrario, es algo bastante simple, pero sí hay que tener en cuenta bastantes aspectos. Como sabemos, al momento de nosotros hacer un ajuste, al momento de ya colocar las llantas, nosotros tenemos que tener en cuenta de cuántos pernos tiene. Como vemos en este caso de esta Ford, tiene 6. Entonces, como ya se mencionaba al principio de la clase, cuando nosotros tenemos cuatro tuercas que podemos ajustar en la llanta, nosotros vamos a hacer en cruz. ¿Sí? Ajustamos en cruz. Y teniendo más de 4, ya sean 5 o 6, lo que vamos a hacer es ajustar en forma de estrella. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a que todo el aro se vaya ajustando simétricamente a la posición donde tiene que estar. Si es que nosotros ajustamos primero uno a tope, puede que los de abajo ya no entren o entren chuecos y procederíamos a dañar la rosca en sí del vástago. ¿Sí? Entonces, perfecto. Entonces, una vez retiramos las llantas de lo que es de la máquina de balanceo, procedemos a ajustar muy bien las piezas con el martillo de la máquina, que ya lo mencionó mi compañero. Tenemos que tener también muy en cuenta el tamaño de las llantas que nosotros vamos a manejar, ¿no? Esta Ford me imagino yo que los aros deben ser unos RIN 16 o RIN 17 más o menos. Entonces es un aro pesado, ¿sí? Es un aro pesado. Igual el tipo de llanta también son llantas pantaneras. Se ocupan en este tipo de camionetas grandes que se utilizan para terrenos de no muy buena calidad o no muy estables los terrenos. Entonces, como podemos ver aquí, lo que va a hacer nuestro compañero es ayudarse de un compañero más para no realizar tanto esfuerzo al momento de subir la llanta, ¿sí? Como les mencionaba, es un ring bastante grande, entonces es muy pesado y para evitarnos fatiga, ya sea en la espalda, en las piernas y tener problemas después, es mucho mejor ayudarnos de algo, ¿sí? Jimmy, Dígame. una preguntita. En cuanto a que está hablando que es un rango RIN 17, Sí, o sea, mientras menos es el RIN, mientras menor es el RIN, es más grande. ¿Así viene siendo? ¿O mientras no? menos es el ring, el aro es más pequeño. Ah, ya. RIN 14 es más pequeño, claro. Claro. Muy bien, gracias. Entonces, como es un ring 17, es más grande. Imagínense un ring 19, es mucho más grande, ¿sí? Ya, gracias. Entonces, ya, eso ahí. Rango 17.
Claro, entonces, en caso de nosotros no tener un compañero que nos pueda ayudar, nos podemos ayudar de una varilla. ¿Cómo nos vamos a ayudar de una varilla? Vamos a colocar la llanta ya en posición de engranaje y vamos a colocar la varilla en la parte inferior de la llanta. La introducimos y procedemos a levantar la varilla y esto nos va a ayudar a que la llanta engrane de mejor manera, ¿sí? Si es que no tuviéramos la ayuda de un amigo que nos pueda sostener la llanta mientras tratamos de encajarle en los vástagos como lo están haciendo aquí nuestros compañeros, ¿sí? Una vez puesta la llanta, como les mencionaba, vamos a hacer el ajuste en estrella y esto va a permitir que toda la llanta pegue justamente en la manzana y quede en la mejor posición. Se colocan las tuercas y la llanta queda totalmente bien colocada. En este punto, ya asentadas las tuercas en forma de estrella, se puede hacer un ajuste circular de todas, un reajuste se le conoce, ¿sí? Se le hace un reajuste para que todas las tuercas queden ajustadas a una misma fuerza, ¿sí? A un mismo torque. Para este elemento se puede utilizar una pistola neumática o simplemente igual con una palanca de fuerza o con la llave de cruz la podemos realizar de la mejor manera. Jimmy, Dígame, Marcelo. Este reajuste no es necesario ya bajarle al piso o se le puede hacer ahí alzada mismo. Para hacer el reajuste total de las llantas, el vehículo ya tiene que estar asentado en el suelo. Ah, ya, gracias. Sí. Ahí se asegura que está bien ajustado. Entonces se hace el reajuste total con la pistola para asegurarse de que todos estén bien asentados. Y hasta ese punto. Hasta este punto, no sé si es que alguien más tenga otra duda. ¿No? Listo, entonces le cedería la palabra a mi próximo compañero para que continúe con la exposición. Ok, muy buenas noches con todos. Gracias, Jimmy. Bien, como ya habíamos venido viendo y a medida que mis compañeros iban explicando el video, ya hemos visto lo que es este aspecto del balanceo de los neumáticos, ¿no? De las llantas. Ahora, en este caso, vamos a ver unos aspectos de lo que es la alineación, en este caso. Entonces, denme un minuto para poder compartir la pantalla e ir indicando esto. Ok, no sé si ya se puede ver, me confirman, por favor. Sí se ve. Listo, muchísimas gracias. Entonces, demos inicio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos lo que es la alineación, como les estaba mencionando. Bien, en este aspecto, para realizar la alineación, vamos a contar con unos elementos que se llaman soportes, que vemos aquí. Sí, estos soportes nos van a ayudar para poder colocar lo que son los sensores que posteriormente ya les voy a ir indicando y para qué sirven. Bien, ¿cómo se colocan estos soportes? Estos soportes se lo coloca entre el neumático y el aro. Como podemos ver aquí, tiene 4 puntos de enclave para poder realizar este procedimiento. De igual manera, este tipo de soportes se los coloca en las cuatro ruedas. Si vemos aquí en la parte posterior que tenemos este tipo de soporte. Muy bien. De igual manera, aquí contamos con lo que es la alineadora, en este caso, o el computador que nos va a ayudar para permitir colocar lo que son los datos del vehículo. Bien. De igual manera, aquí vemos cómo está colocando el soporte en la parte delantera del mismo. Adelantemos un poquito. Bien. Aquí tenemos de igual manera el soporte en la parte delantera, en la llanta derecha, por así decirlo. Bien, aquí colocamos, como les decía, entre el neumático y el aro, se lo coloca firmemente
para evitar que se caiga o algo, y por medio de esta ruedita vamos a ajustar este elemento. Muy bien, aquí vemos cómo está colocando los soportes. De igual manera, quiero que vean aquí un poco, no sé si se dan cuenta que el operario puso lo que es un pequeño cable con un gancho hacia el aro. Esto es en el caso de que ocurra algún tipo de deslizamiento en este soporte o llegue a caerse, el golpe no sea netamente seco, sino ya tenga algo por el cual soportarse. Entonces, es como una medida de seguridad y de precaución que se pone. Bien, de igual manera, en este tipo de soporte vamos a ver este pequeño eje que sobresale de aquí, para que puedan apreciarlo mejor. Bien, ¿cuál es la función de este eje? Aquí va a ir lo que es la máquina del sensor por el que va a funcionar este elemento. Entonces, bien, quiero que se den cuenta, verificamos que todo esté bien ajustado y procedemos a realizarlo esto en todas las ruedas, como ya les decía. Bien, adelantemos un poquito. Perdón, creo que me adelanté mucho. Listo. Entonces aquí tenemos, sí, don Marcelo, dígame, tenía algo que... ¿El sensor es del que va a pasar los datos a la máquina? Sí, básicamente sí. Lo que podríamos decir, el soporte es como mismamente nos dice el nombre, es un soporte para que pueda ir esta máquina que es el sensor que les estaba mencionando. Yeah. Ya, y de paso, este sensor nos va a ayudar a ver lo que son los ángulos de inclinación. A ver, don Marcelo, ayúdenos, por favor, ¿cuáles son los ángulos de inclinación que ya habíamos venido viendo? ¿Sí recuerdan? Son los ángulos, vienen siendo los interiores y exteriores que tienen la llanta. Exactamente, pero recordemos que tienen un nombre un poco más técnico. ¿Se recuerda? No. Ok, no hay ningún problema. A ver, veamos otro compañero. Kenny, por favor, ayúdanos. Sí, me parece que era el caster. Perfecto, en este caso habíamos visto los ángulos de inclinación, que son camber, positivo y negativo. De igual manera, caster, positivo, negativo, y la convergencia y divergencia. Entonces, bien, el sensor que tenemos aquí, que podemos apreciarlo, nos va a ayudar precisamente para tener estos datos del neumático, cómo están estos ángulos. Bien, el funcionamiento de este sensor es básicamente mediante una luz infrarroja. Esta luz infrarroja nos va a arrojar estos datos y mediante la computadora que teníamos ahí ya nos va a aparecer cuáles son los ángulos que tiene el vehículo. Entonces, de igual manera, estos sensores se los colocan en las cuatro ruedas, perdón. De igual manera, como vamos a estar también un poco en contacto con el timón o volante, está bien cubrirlo para evitar ensuciarlo, porque sabemos que cuando estamos trabajando o realizando algún tipo de mantenimiento, llegamos a ensuciarnos un poco. Entonces, no está de más tener una seguridad o precaución aquí. Bien, entonces... Profe, una consulta. Sí, claro, Kenny. Dime. Sí, esta máquina nos permite revisar todos los ángulos de inclinación, absolutamente todos los que vimos. Prácticamente sí. Básicamente vamos a ver lo que es el camber, el caster, convergencia y divergencia. Gracias. Listo, Kenny. Entonces continuemos. Bien, entonces vamos a cubrir el timón como les estaba mencionando. Bien, de igual manera, para que funcione de la manera correcta, hay que calibrar bien estos sensores. Perdón, un momentito. Aquí quiero hacer es que vean. Ok. Aquí tenemos un pequeño panel en lo que es la caja del sensor. Esta caja nos va a ayudar para encerar, por así decirlo, para que quede ajustado o centrado muy bien en lo que es esta caja del sensor. Esto un poco para recalcar este punto. De igual manera, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez ya colocados los sensores en las cuatro ruedas, procedemos a colocar los datos en
o mejor dicho, a buscar los datos del vehículo que vamos a tener. En este caso es un vehículo Ford, modelo F-150 del año 2012. Bien, entonces en este caso quiero que vean, aquí ya vemos el módulo y va a señalar lo que es el F-150 del vehículo. De igual manera, dígame, don Marcelo, soy Alex. En cuanto a la caja, ¿va en una sola rueda o en cada una de las ruedas? En las cuatro ruedas va. ¿La caja mismo, estas cajas? Este sensor, exactamente. Este sensor, precisamente por eso poníamos los soportes en las cuatro ruedas para que vaya el sensor ahí. Ya, listo, don Marcelo. Bien, de igual manera, quiero que se den cuenta aquí en la pantalla podemos ver la fecha inicial y la fecha final, en este caso del año del vehículo. Como contamos con un vehículo que es del año 2012, sí, en este caso, aquí como va a señalar, es de una F-150, entonces los rangos que va a tener es de 2009 como fecha inicial y fecha final del 2014. Entonces el 2012 entra entre este rango. Entonces seleccionamos este módulo, por así decir. Eso significa que en los años que han transcurrido no ha sufrido mayor cambio. Bien, entonces seleccionamos esto. De igual manera, aquí vemos que es del año 2012. Y aquí vemos inclusive que ya va poniendo el diámetro del aro, inclusive. Sí, como podemos ver y como nos decía el compañero, es aproximadamente un diámetro de aro bastante grande, es un neumático bastante grande y de igual manera pesado, por el que el diámetro estaría oscilando entre los 18 y 20, diámetro 20, como vemos aquí. Ok, entonces ya una vez proporcionados los datos en la computadora, ya podemos comenzar a corregir estos ángulos de inclinación. Muy bien. Entonces adelantemos muy bien. Como vemos aquí, ya están empezando a funcionar. Nos damos cuenta por el pequeño LED o el foquito que tenemos aquí, que ya están empezando a funcionar los sensores. Ok, ahora. Bien, verificamos bien el nivel de los sensores. Como les decía, tienen que estar centrados correctamente. Bien, ahora lo que el operario va a hacer es mover la dirección del vehículo. Y mediante esto tenemos que encender el vehículo. Con esto nos va a ayudar a que la dirección se suavice un poco. Y de igual manera, como las llantas van a estar en contacto con la base del elevador, entonces esto nos va a ayudar a que sea mejor y la fricción no sea mucha. Muy bien. Entonces, de igual manera, a medida que va girando el operario la dirección del volante, tiene que irse dando cuenta con la pantalla que tiene en la parte delantera. Y esto es para que se dé cuenta de la inclinación que tiene el vehículo. Muy bien. Entonces, adelantemos un poquito el video. Sí, aquí está funcionando lo que son los sensores. Bien. En este caso, como ya habíamos venido viendo, hay tipos de elevadores y uno de los que habíamos visto es el elevador de columnas, que era con dos ejes que sobresalían aquí para ponerlos en este lado del vehículo. Pero bien, como vemos el caso, es una camioneta bastante grande, en este caso es una F-150. Es de proporciones mayores, vemos que el elevador por ende va a ser de igual manera más grande, con el fin de tener este tipo de vehículos. Entonces, elevamos el vehículo para tener mejor acceso. Ok, denme un minuto, parece que se está cargando el video. Ok, bien, entonces continuemos. Entonces, elevamos el vehículo a una altura donde el operario puede trabajar sin ningún inconveniente. Ok, adelantémosle un poquito más. Bien, entonces aquí lo vamos elevando. Quisiera hacer una pregunta. Claro, don Marcelo, dígame. Jimmy, hay alguna, o creo que me parece que alguna vez yo vi que había solo no llevaba estas cajas ni estos soportes para hacer, sino que le hacía rodar a la rueda y le hacía la alineación, porque la cámara le iba indicando
que automáticamente le cambiaba esos ángulos. No sé si o Bueno, era otra función. no, sí, bien, muchas gracias, don Marcelo. Bien, recordemos un poco, una vez que ya hayamos realizado este proceso del balanceo en los neumáticos, entonces ahí prácticamente la llanta ya estaría lista para alinear en este caso. Pero una vez que ya ponemos las llantas en el vehículo, ya queda como con este problema. Entonces, precisamente la alineación es para eso. Uno de los procedimientos que se puede realizar es mediante esta máquina. ¿Por qué? Bueno, esto va un poco de la mano con el avance que se ha tenido, ya que este mecanismo o este procedimiento que se hace arroja estos datos de mejor manera y con más rapidez y de esta forma nos ayudará a agilizar este proceso de verificar estos ángulos de inclinación que tiene la llanta, el vehículo en sí. Sí, Gracias. Sí, perdón, Alex. Sigue, por favor. Un poco para complementar la pregunta, creo que la pregunta iba más dirigida al tipo de máquina. Entonces, sí, hay máquinas que justamente, unas incluso utilizan unos espejos gigantes en la Ajá. parte frontal para realizar esta alineación. Sí, es como les habíamos mencionado, no hay evolución en estas máquinas, hay otro tipo de máquinas con cámaras, sin sensores, otras con sensores, como lo vemos aquí. La ventaja es que ahorita estamos conociendo esta máquina, perdón, que dispone de estos sensores. Ya no tenemos un espejo en la parte frontal, sí, y toda la lectura es netamente digital. Sí, entonces esta es una de las más actualizadas, digámoslo así, porque hay otras máquinas que igual son mucho mejores, que incluso en la parte superior en el volante, estas van a girar de manera automática. Sí, entonces, como les digo, no, Sí. son evoluciones que tenemos en este tipo de sistemas, ¿no? Ahorita vamos a Gracias. concentrarnos, pero sí, don Marcelo, existen otro tipo de máquinas de alineación. Ya, gracias. Gracias. Ok, Jordi, muchísimas gracias por la acotación. Creo que no comprendí muy bien la pregunta, pero ya veo por dónde va. Y sí, básicamente es más o menos hay diferentes tipos, como nos decía, ¿no? Esto es una, y como les mencionaba, esto es de una manera para agilitar este proceso que vamos a realizar este tipo de correcciones en los ángulos. Bien, entonces continuemos. Una vez que el vehículo ya haya sido elevado a una altura donde ya podamos trabajar, entonces procedemos a verificar un poco lo que son estos ángulos. En este caso, el camber, la convergencia y divergencia. Bien, en este punto entra en juego lo que es la mesa del vehículo, ¿sí? Porque en estos van a estar anclados y de igual manera entra en juego por el mismo hecho de que el neumático va a estar conjuntamente con estos elementos. Entonces, para corregir este tipo de inclinaciones, vamos a ir ajustando y desajustando de acuerdo a la conveniencia, perdón, de la inclinación. Entonces, de igual manera, esto también se lo realiza con los terminales de dirección que precisamente habíamos visto en las clases anteriores. Muy bien, entonces veamos un poquito más, adelantemos. Ok, aquí me parece que, sí, aquí ya entra en juego lo que es elevar el eje delantero. Bien, ¿por qué se realiza esto de elevar el eje delantero? Primeramente es para la facilidad que tiene al momento de trabajar, ya que sabemos que el vehículo está netamente en la base, entra en juego el peso del vehículo en sí. Entonces va a ser mucho más fácil elevar esta parte para poder realizar de mejor manera el trabajo. Entonces elevamos el vehículo como vemos aquí, en esta parte con este elemento. Entonces aquí ya podemos trabajar de mejor manera. Muy bien. Entonces aquí vemos que está aflojando y desaflojando algunos de las tuercas, perdón, de la mesa para ir corrigiendo estos ángulos. De igual manera aquí vamos a ver cómo, bien, aquí vemos este elemento que es el terminal, los terminales de aquí. También hay que irlos ajustando y desajustando según la conveniencia, como les decía.
Y en este caso, de igual manera, vamos a hacer ayuda de lo que es una pistola neumática para realizar más rápido el trabajo, y de igual manera para sacar este tipo de tuercas que a veces están un poquito ajustadas. Entonces nos podemos ayudar con estas herramientas. Bien, aquí vemos un poco lo que están ajustando. Ok, de igual manera, como les decía, a medida que vamos ajustando o desajustando, aquí ya nos entrega lo que va cambiando, en este caso el camber, el caster o convergencia y divergencia, como les estaba mencionando. Entonces, bien, a medida que va ajustando, se van a ir cambiando los niveles, como se ven aquí, ¿verdad? Entonces, podemos ir apreciando esto. Ok. Veamos cómo va cambiando. Esto se lo realiza para ver lo que es el camber positivo y negativo, y de igual manera lo que es la convergencia y divergencia. Déjenme adelantar un poquito el video. Sí, aquí muchas de las veces hay bastante juego, entonces el operario puede demorarse un poco más o un poco menos, ya depende del ángulo de inclinación que tenga el vehículo. Entonces, bien. Aquí vemos que está aflojando, en este caso, la contratuerca del terminal. Esto es en el caso para ver el camber, como les estaba mencionando. Entonces, aquí con la llave realiza lo que es el ajuste y desajuste de esta tuerca para poder ir corrigiendo estos ángulos. Bien, entonces, a ver. Déjenme ver. Ok. Entonces, de igual manera, aquí podemos apreciar mediante las pantallas los cambios que van realizando. Bien, en este momento mi compañero le voy a ceder la palabra para que complemente un poco lo que ya hemos venido hablando. Entonces le doy la palabra a mi compañero para que entiendan un poco mejor esto de los ángulos de igual manera. Gracias, Alex. Bien, por comentarles, ¿no? Ahorita vamos a apreciar ya en la pantalla, sí, vamos a apreciar el camber, el caster, divergencia y convergencia. Sí, son los tres ángulos que nosotros corregimos. Sí, vimos en los elementos que comentaba Alex, justamente el tema de aflojar estas tuercas, ¿no? Tanto de la mesa, sí, para corregir caster, terminal de dirección para corregir camber, ¿sí? Y vamos a ver cómo corregimos con estos dos ángulos, ¿sí? La convergencia y divergencia del vehículo, ¿sí? Entonces, permítame compartir la pantalla. Marcelo, sí, claro, dígame. Cuando decimos de ángulo de convergencia y divergencia, ¿viene siendo el mismo ángulo o son dos? No, son dos. La convergencia, sí. Porque ahorita dijo tres. Sí, son tres. A ver, me explico, ¿sí? Ya. La convergencia, sí, es un ángulo, ya, es hacia adentro. Y la divergencia es del opuesto de este ángulo, sí, es del opuesto. Es como tenemos camber positivo y camber negativo, es un ángulo. Ya, ahí sí. Tenemos caster positivo, caster negativo, es el segundo ángulo. Y tenemos convergencia positiva, ¿sí? Y la convergencia negativa la llamamos divergencia, ¿sí? Entonces son tres ángulos los que corregimos. Ya, ¿sí? Creo ahí quedó más claro. Sí, muy bien. Sí, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Sí, permítame, denme un segundo. Me confirman, no sé si se logró apreciar o algo pasó. Sí se puede ver la pantalla. Gracias. Muy bien.
Bueno, nos limita un poco, sí, pero aquí tenemos los índices de convergencia. Sí, divergencia, por ejemplo, aquí nos dice convergencia 21.2 milímetros, ¿sí? Ojo, este elemento sí nos va a dar la medida actual que tenemos, ¿sí? Aquí en el eje, en la parte donde está resaltada, ¿sí? Con fondo blanco, pero también nos da las tolerancias, ¿sí? Obviamente, por eso se nos refería que cada vehículo tiene su tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos habla de menos 1.03 grados hasta hasta menos 1.15 grados, ¿sí? Puede estar entre este rango. Entonces, de aquí hacia acá, nosotros vamos a tener un valor que debería oscilar entre estos dos, ¿sí? Estos valores se generan de manera automática cuando nosotros habemos ingresado el modelo, año y tipo de vehículo. Sí, ahí se nos generan estos datos y los que tenemos resaltados con fondo blanco son los datos que generó la máquina, ¿sí? Con los sensores. Bien, ¿sí? Entonces, aquí tenemos igual caída, caster, ¿sí? Camber, caster, ¿sí? Y tenemos los ángulos, ¿sí? Tenemos en milímetros igual a medida. Aquí nos da en grados, pero también nos proporciona la medida en milímetros para la corrección, ¿sí? Porque nosotros corregimos ejes, o sea, es un mecanismo lineal. Por ejemplo, el terminal es un mecanismo lineal, entonces para corregirlo simplemente lo hacemos con los milímetros que nos proporciona la máquina. ¿Sí? Entonces vamos a ver si se realiza un nuevo test. Denme un segundo. ¿Sí? Ok. Sí, aquí nos fijamos un poco en la pantalla y realizamos el proceso que nos dice ahí. ¿Sí? Vemos en la pantalla de aquí arriba. Sí, giramos un poco los neumáticos para que realice la lectura, ¿sí? Cada uno de los sensores. ¿Sí? Ahí regresamos a la posición neutra, digamos, de la dirección. Sí, y ahí ya nos da las lecturas. Bien, una vez que nosotros ya tenemos las lecturas, ¿sí? Vamos a proceder nuevamente a elevar el vehículo. ¿Sí? Aquí tenemos las lecturas. ¿Sí? Aquí tenemos la caída o camber, el caster, la convergencia. Sí, son los tres ángulos que corregimos. ¿Sí? Convergencia y lo opuesto a la convergencia es esto de la divergencia. ¿Sí? Entonces, en la caída, por ejemplo, acá tenemos el neumático izquierdo y acá el neumático derecho, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nos proporciona igual una línea, ¿sí? Donde nosotros podemos basarnos para hacer la corrección, ¿sí? Entonces, de aquí vemos que está entre los 0.08 grados fuera de corrección, ¿sí? O sea, fuera de donde debería estar, ¿sí? O de índices de tolerancia. Por acá estamos con 0.23 grados, ¿sí? Entonces es mucho más elevada la corrección que se debe hacer en la derecha que en la izquierda, ¿sí? Lo mismo aquí, ¿sí? Entonces nosotros debemos tratar de que tanto esta flecha, bueno, en este elemento, ¿sí? Lleguemos a un punto medio entre los valores, ¿sí? Que son parte del vehículo, los que recomienda el fabricante del vehículo, ¿sí? Bien, para ello vamos a elevar de nuevo el vehículo. Sí, estas pruebas siempre se las realiza con el vehículo abajo, ¿sí? Sin elevarlos ni nada, ¿sí? Entonces Jordi, ingresamos de nuevo. Sí, perdón que te interrumpa, don Marcelo, creo que tenía una pregunta. ok. Dígame, don Marcelo. Disculpa, Jordi. Estos cambios que estamos hablando, cambios de los ángulos, se lo hace a base de ajustes. Va ajustando y Correcto. va Ya vamos a haciendo. ver justo
Sí, ya. tenemos tuercas y contratuercas. Entonces aflojamos la contratuerca y vamos generando el ajuste. ¿Sí? Ya vamos a ver, justo muy ahorita bien. corresponde ver este proceso, cómo se realiza. ¿Sí? Ok. Denme un segundo. Bien. ¿Sí? Vamos, como les digo, elevamos ya para realizar las correcciones. ¿Sí? Igual aquí tenemos otro sensor para que le apreciemos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las medidas que nosotros tenemos, vamos a realizar las correcciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿sí?, los ángulos de caída, que es el camber, ¿sí? Caster, convergencia y divergencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver vamos a analizar, me parece que empezábamos desde el neumático izquierdo. ¿Sí? Entonces vamos a corregir. ¿Sí? Aquí vamos a apreciar. Aquí estamos corrigiendo el terminal de la dirección. ¿Sí? Vemos que está con la tuerca y contratuerca y vamos corrigiendo el terminal. Aflojamos contratuerca y vamos girando, ¿sí?, la tuerca. Y vamos a ver el cambio que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Nos fijamos en los cambios que existen. Va variando. ¿Sí? Bajó de 0,8 a 0,7. ¿Sí? Entonces debemos ir haciendo esos cambios. Y nos fijamos en la pantalla para corroborar que estemos realizando las correcciones adecuadas. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, fijémonos acá en la parte derecha, ya bajó a 0,25 grados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí subió. ¿Sí? Entonces, nosotros un poco lo realizamos de acuerdo al movimiento que generamos en cada una de las tuercas. ¿Sí? En el caso del camber, corregimos terminales de dirección. ¿Sí? En el caso del caster, vamos a corregir mesa de acá, sí, la mesa de suspensión. Ya vamos a ver cómo igual se corrige este punto, ¿sí? Bueno, en camber corregimos terminales, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo corregimos mesa, ¿sí? Bueno, en este caso nos topamos justamente con el inconveniente de que el perno estaba demasiado apretado, ¿sí? Entonces, el operario tuvo que justamente ayudarse de estas máquinas neumáticas, ¿no? Para poder desajustar y realizar el ajustaje en las correcciones, ¿sí? Entonces, no se logra apreciar muy bien, ¿sí? Permítame de este lado, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una tuerca y acá otra tuerca, ¿sí? Entonces, nosotros podemos mover este elemento, ¿sí? Pero obviamente al aflojar de este lado, también debemos aflojar la base del otro lado, ¿sí? Entonces ahí vamos a corregir, en cambio, el caster, ¿sí? Ahí vemos cómo está aflojando igual el otro lado de la mesa inferior, ¿sí? Para corregir los ángulos de caster. Entonces era un poco para que ustedes puedan apreciar cómo se realizan estas correcciones y nosotros ver, ¿sí?, los elementos que tenemos que se pueden corregir, ¿sí? Ok. Sí, aquí podemos apreciar de mejor manera, ¿sí?, cómo vamos zafando y vemos que la huella, ¿sí?, fijémonos aquí, donde estaba el perno, ¿sí?, lo movimos hacia más adentro, ¿sí? Entonces, en los ejes de la mesa podemos corregir tanto caster, ¿sí?, como la convergencia y divergencia. ¿Por qué? Porque a nosotros corregir los ángulos de camber y caster también ayudamos en la corrección de la convergencia y divergencia, que no es más que, como habíamos visto en clases anteriores, ¿no?, que los dos neumáticos estén como hacia adentro de la parte delantera o hacia adentro de la parte posterior, ¿sí? Entonces, mediante esas correcciones, nosotros también evidenciamos la corrección de convergencia y divergencia del vehículo. Entonces, aquí podemos apreciar que ya el tornillo o perno está justamente movido. Vimos en la imagen frontal que teníamos más corrección en el lado izquierdo que en el derecho. ¿Sí? Esto se aprecia más evidente aquí. ¿Sí? Aquí no realizamos una corrección tan elevada como la que se hizo en el lado derecho. ¿Sí? Aquí igual podemos apreciar, bueno, no se puede, creo apreciar tan bien, sí, pero aquí nosotros tenemos un pasador y este elemento justamente permite que nosotros podamos mover estos terminales, ¿sí?, o ajustar estos terminales. Ya como proceso final, cuando ya verificamos en la pantalla que está dentro de las tolerancias, porque
Les comento, ¿sí? No vamos a, por ejemplo, si nos dice, no vamos a realizar una corrección de 5 grados, pues 5 grados aquí, ¿sí? No, está dentro de un rango, ¿sí? De un parámetro que lo proporciona cada fabricante del vehículo, ¿sí? Entonces, mediante esos parámetros, 5 o 10 más o menos, se realizan las correcciones de ángulos, ¿sí? Cuando ya tengamos la medida, ¿sí? Verificamos que esté todo bien. En la pantalla, sí vamos a ver que ya está dentro de tolerancia. Si, por ejemplo, acá ya tenemos menos 0,10 grados, menos 0,27 grados, ¿sí? Entonces, lo que nos resta es realizar una siguiente prueba, ¿sí? Y la ejecución, perdón, o la impresión de que de lo que se le realizó, ¿sí? Entonces, esta prueba nos va justamente a ayudar para verificar que la alineación está dentro de los parámetros correctos. ¿Sí? Es como el proceso final. Deme un segundo. ¿Sí? Aquí ya gestionamos con qué ángulos estaba antes y después de la alineación. ¿Sí? Muchas personas debieron o han de haber tenido la oportunidad de cuando nos acercamos a alinear el vehículo, nos entregan una hoja de respaldo de esta alineación, sí que es un registro impreso de esta alineación y el sistema guarda este tipo de registros, ¿sí? ¿Por qué guardamos estos registros? Es justamente para tener evidencia, una, y otra para saber dentro de qué parámetros fue el vehículo y dentro de qué parámetros vuelve a ingresar el vehículo, ¿sí? Esto, sí, creo que con eso concluimos. Luego ya nos resta extraer los sensores y los demás, sí, con el debido cuidado. Aquí tenemos la hoja, ¿sí? Bueno, no creo que se logre apreciar también, ¿sí? Y tenemos dentro del parámetro mínimo, máximo, el antes y el después. Si vemos las correcciones, los parámetros, ¿sí? Ya dependerá del tipo de máquina también cómo realice este tipo de registro. ¿Sí? En este caso es una máquina Cartex, ¿sí? Que justamente nos proporciona la alineación de un vehículo. ¿Sí? Aquí tenemos convergencia total y divergencia total. ¿Sí? Bien. Deme un minuto. ¿Sí? Vamos a abrir un... Ok. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, este ha sido Sí, el proceso que se realiza de alineación y balanceo. Claro, Marcelo, dígame. Jordi, cuando hablábamos del ángulo de Caster y de Camber, decíamos que, o escuché decir que el Camber usamos tuercas, digamos en el Caster usamos tuercas y en el Camber terminales. Y cuando nos referimos a los de convergencia y divergencia, también entra el sentido de tuercas o no terminales. Correcto. A ver, todos los elementos son con tuerca y contra tuerca, ¿sí? Todos los elementos. Sí, sí, o sea que realicemos convergencia, divergencia, camber o caster. Ahora, cuando queremos corregir el ángulo del camber, lo hacemos con el terminal de dirección, ¿sí? Corregimos camber con terminal de dirección. Caster con con la mesa inferior, ¿sí? Con las tuercas y contratuercas que tenemos en la mesa inferior. Ahí corregimos caster, ¿sí? Inferior, no era inferior, no superior. Inferior. Sí, inferior, sí, mesa inferior. Ahí tenemos igual dos tuercas y un pasador o un tornillo, tuerca y contratuerca que justamente permiten esta movilización, ¿sí? Cuando nosotros realizamos estas correcciones, vamos a verificar porque también alteramos la convergencia y divergencia, ya que es producto justamente de que los neumáticos estén o hacia adentro o hacia afuera. Sí, esta es la convergencia. Entonces, si ya realizamos corrección tanto de camber y caster, debemos verificar cómo está la convergencia, ¿sí? Porque los únicos elementos que nosotros modificamos son justamente terminales y mesas, ¿sí? En este caso, para corregir los ángulos. Gracias. O sea, Okay, el de convergencia y divergencia viene siendo corrección de ángulos, en otras palabras. Correcto, corrección de los ángulos de caster y camber. ¿Sí? Entonces, Ahí ya
el producto vamos verificando. Correcto. Gracias. Bien, creo que no tenemos más preguntas. Sí, el día de hoy nos corresponde abrir un foro. Sí, vamos a abrir un foro en el aula virtual. Sí, van a tener a disponer de 10 minutos, o bueno, no se van a tardar más de 5 minutos. Sí, eso es como está dentro de la clase de hoy. Sí, voy a indicarles un poco el tema este del foro. Sí. Denme un segundo. El foro es en base al sistema de dirección asistida de manera electrónica. ¿Sí? Vamos a hablar de ese tema. ¿Sí? Entonces se habilita un foro para poner las ventajas y desventajas que ustedes creen que nos proporciona, ¿sí? Tener la asistencia electrónica en el vehículo. Por ejemplo, si yo hablo en mi caso, ¿sí? Yo considero que una ventaja es que tengo más ayuda, ¿sí? O mayor asistencia al momento de yo girar el volante del vehículo, ¿sí? Pero ¿cuál es la desventaja? Yo considero que la desventaja es los valores, ¿sí? que generaría o costos de reparación de este sistema, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes de la misma manera van a poner las ventajas que encuentran si nuestro vehículo tiene asistencia electrónica en la dirección, ¿sí? No sé, Alex, si me puedes ayudar, tengo problemas con la conexión, me parece. Claro, dame un minuto para compartir la pantalla. Ah, ya cargó. Sí, Creo que sí. entonces te quedas. No. Trata, por favor, de ingresar, no. Ya listo, aquí tengo lo que es la plataforma ya cargada. Chévere. No sé si se puede ver. Sí. Ok. A mecánica básica Penedipol. Ya, bien. Está habilitado, sí, en la plataforma, en la semana que estamos cursando, la siguiente, del 9 al 15 de septiembre. Sí, ahí el primer icono, sí, nos dice ventajas y desventajas de la asistencia electrónica. Dale un clic, por favor, Alex. Sí, y vamos a ingresar ahí donde dice añadir un nuevo tema un nuevo tema de discusión. Vamos a añadir nuestro comentario. Si damos un clic ahí y añadimos el comentario. Entonces vamos a poner en asunto ventajas y desventajas de la asistencia electrónica. ¿Sí? Y en el mensaje van a poner su comentario, ¿sí? De acuerdo a las clases que vimos de asistencia electrónica, tenemos sensores, tenemos un sensor de torque, sensores de velocidad, si un poco recordarles. Entonces, el fin es que ustedes nos comenten, ¿sí? Justamente es un foro para que ustedes comenten cuáles son las ventajas que ven si nuestro vehículo dispone de este sistema y cuáles son las desventajas si dispone de este sistema. Entonces ponemos nuestro comentario en la parte donde dice mensaje y al final, ¿sí? Vamos a guardar. Si queremos también podemos añadir como es, imágenes o documentos, ¿sí? Pero netamente lo que requerimos es que ustedes realicen un comentario, ¿sí? Esto como medida de realizar un foro. Ponemos en enviar al foro y netamente se carga su comentario. Sí, eso para que lo realicen, por favor, en este momento. Sí. No sé si tenemos alguna pregunta. Bien. Entonces, como no tenemos preguntas, sí. Yo creo que daríamos por terminada la clase de hoy. Sí, recordemos que ustedes van a disponer de unos 5 minutos para realizar, no les va a tomar tanto tiempo realizar este tema del foro, ¿sí? Ingresen al aula virtual y completemos el foro, ¿sí? Les damos el espacio de estos 5 minutos para nosotros poder estar y contestar de acuerdo a lo que ustedes vayan mencionando en el foro. Caso contrario, podrían realizarlo tranquilamente en la mañana el comentario, si no hay ningún inconveniente tampoco en ese aspecto. Marcelo, no sé, creo que... No, sí, justamente iba a decir, el foro que tenemos que hacer es ahora mismo y nos dan una asistencia o una ayuda
nuestro, la Sí, persona que está es encargada de justamente, nosotros. sí, es justamente el foro, si lo llenan ahorita, nosotros vamos a hacer un comentario y nos manejamos por dentro del foro. Sí, es una nota adicional para ustedes. Y caso contrario, pueden llenarlo tranquilamente en la mañana. Sí, pero nosotros responderíamos ya por la tarde. Sí, entonces Gracias. tranquilamente. Hoy disponen de 5 minutos dentro de la clase para realizar esta actividad, o bien pueden realizarla en el transcurso de la mañana. Sí, Gracias. el día de mañana. Listo. Entonces daríamos por finalizado la clase del día de hoy. Sí, les esperamos el día de mañana. De mi parte, que tengan una excelente noche. Hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, Jordi. Gracias. Hasta mañana. Una buena noche a Hasta luego. todos. Que todos tengan una buena Una noche. buena noche con todos. Muchas gracias, hasta mañana, profes. Hasta mañana, una buena Giovanni, noche. Hasta luego. Pues, sí. quería decir si el tutor, Giovanni, ¿me puede ayudar? El tutor de cada uno. Sí. Giovanni, por favor, para que le puedas ayudar. Si desean, pueden quedarse dentro de esta misma plataforma para que realicen esta actividad, ¿sí? Con sus tutores.